Vamos a tener la ponencia de un consejero delegado de Stratio, una empresa que es como un poco a caballo entre Estados Unidos y España. Así que dejo la palabra a Óscar Méndez. Voy a intentar centrar bastante la presentación en el tema de medios, pero simplemente una introducción. Sí que queremos empezar, o intentamos siempre empezar, desmitificando gran parte de los temas de Big Data. Por ejemplo, el de las Vs, las famosas Vs, lo de variedad, volumen, velocidad, todo eso. Yo he visto definiciones de Big Data hasta con 9 Vs. Parece que hay un concurso por añadir Vs a lo de Big Data. Para nosotros solo hay una V. Para nosotros ya el tema de Big Data, hablar de Big Data en sí mismo está un poco obsoleto. Lo que hay que hablar es de data. ¿Cómo hacemos o cómo obtenemos valor de los datos? Entonces, para nosotros realmente la definición más exacta es tecnologías que te permiten obtener valor adicional de todos tus datos. Simplemente valor y datos, nada más. No necesitas un gran volumen. ¿Por qué? Porque en Europa no hay petabytes, o muy pocas empresas tienen petabytes. Cuando nosotros trabajamos con las grandes compañías europeas, tanto muchas de las telcos como grandes bancos, incluyendo los grandes bancos españoles como Santander, BBVA, Mafre, etcétera. Actualmente ninguna empresa tiene petabytes. Eso de los petabytes que todo el mundo habla, Jay, yo creo que una especie de concurso, petabytes, exabytes, es algo como ya ridículo. Yo no sabía que existían los exabytes. En España ninguna empresa tiene petabytes. En Europa muy pocas. Solo la administración pública tiene petabytes en España y determinadas partes de la administración pública de las que no podemos hablar. Pero son las únicas que tienen petabytes. ¿Eso quiere decir que Big Data no es aplicable a las empresas europeas? Pues no, por supuesto que es aplicable. ¿Por qué? Porque aunque no tenemos petabytes y no tenemos un gran volumen, sí que tenemos una serie de información y de datos que no estamos poniendo en valor. Y de eso va precisamente la charla que voy a dar hoy. ¿Qué datos no estamos poniendo en valor en el sector de media y deberíamos poner en valor? Entonces, todo esto ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores, las redes sociales, los móviles, todo esto está generando una cantidad de información brutal. De hecho, suele pasar desapercibido, pero el tema de M2M y sensores es de lo que más información está generando y menos se está aprovechando. No tanto por el tema de Smart Cities, que para mí son cuadros de mando, los cuadros de mando más caros de la historia para que un político los enseñe en la televisión, pero con poca utilidad, pero sí que los temas de sensores, conexión con casas inteligentes, qué hacen los ciudadanos, qué hacen las personas, todo eso es lo que más volumen va a generar, con diferencia el M2M. Bueno, esto lo sabemos, lo que se genera en 60 segundos, y esto también. Datos no estructurados. ¿Por qué he puesto esta diapositiva, que ya es como un clásico, ¿no? El 85% de los datos son no estructurados, porque realmente en media los datos que se tienen son no estructurados. Se tiene texto, se tiene artículos, y estos datos son muy difícilmente tratables por las tecnologías normales. Las tecnologías DBI o relacionales trabajaban con datos estructurados y son muy buenos con datos estructurados, pero con los datos no estructurados no estaban preparados. Y este es el primer cambio. Y en este sentido, nuestra recomendación para el media, una manera muy fácil de empezar, no hay que pensar en Big Data en cuanto a Hadoop, MapReduce, todas estas cosas complejas. Empezad utilizando una base de datos NoSQL que te permita utilizar la información no estructurada. Tan simple como eso. Las hay muy buenas. Nosotros trabajamos con casi todas, pero desde Cassandra, que lo utiliza Facebook, a MongoDB, a Couchbase, cualquier base de datos NoSQL. ¿Con eso qué conseguís? Por lo menos todos los datos no estructurados, todo el texto, toda la información, emails, las fuentes, todo lo que queráis, meterlo en un sistema y poder desde ahí tratarlo. Este es el paso más sencillo. Una base de datos NoSQL. Primera recomendación. Bueno. Por supuesto, este es uno de los problemas que vemos más claramente en España. Nosotros estamos ayudando a varios periódicos en Inglaterra y el avance es enorme. Sin embargo, en España
Son clientes nuestros casi todos los medios, incluyendo todas las televisiones y los grandes periódicos, y esta foto, aunque es un poco irónica, se corresponde bastante con la realidad. No se está utilizando Big Data en España de a media. Seguro que se está utilizando algo, pero muchas de las ponencias que yo veo y que conozco, realmente detrás pues hay un Postgres o una cosa chiquitita manejando 10 gigas y le llaman Big Data, pero no es Big Data, eso no es Big Data. No se está haciendo recomendación, no se está haciendo behavioral customization, no se está haciendo nada. Se está como mucho poniendo una cookie, un píxel transparente en un lado, que manda a una empresa de productos el comportamiento de los usuarios y hace una pequeña personalización para un clúster de 20 segmentos. Eso no es Big Data. Eso es data del siglo pasado. Bueno, ¿aplica realmente a media el tema de Big Data? Este es un estudio en el que podéis ver casi todos los mercados y ahí el segundo, media y servicios. Rojo es muy relevante, naranja hot y así hasta el azul. Como veis, en media, por volumen de datos, rojo rabioso. Tenéis muchísimos datos, un volumen enorme. Por lo tanto, es súper aplicable. Velocidad de datos también es bastante frecuente. No es muy rojo, pero rojo. Hay una actualización, hay una necesidad de real time. ¿Por qué hay una necesidad de real time? Porque en el siglo pasado, un día de retraso era que una noticia no fuera noticia, porque ya era antigua, y ya la habían dado otros. Pero actualmente, 10 minutos en Twitter te dejan obsoleto. Con lo que una noticia ahora tiene una caducidad de 10 minutos. Por lo tanto, el tema de la velocidad es un tema importantísimo actualmente. Y esto no sé, ni se está gestionando ni se está tratando. Variedad de datos, por supuesto. En media, datos no estructurados de muchos tipos. Desde datos de Internet, redes sociales, a artículos normales. Y así, pues vamos viendo la importancia. Por lo tanto, media, el sector más relevante para Big Data, sin ninguna duda. Por eso es tan triste que se esté usando tan poco. Esta es otra manera de verlo en cuanto a volumen por compañías. El tercero, que veis que es comunicación y media, en esta gráfica lo que se dice es el número de petabytes por sector. Esto es Estados Unidos y nosotros ahí trabajamos desde San Francisco en Silicon y en Estados Unidos muchas compañías 100 petabytes. ¿Por qué? Porque una pyme en Estados Unidos tiene más de 1000 empleados. Pero los tamaños no son los mismos. Ni siquiera con Europa. El caso es que justo el sector de media, lo que veis ahí se divide el número de petabytes por sector entre las compañías del sector. Comunicación y media tiene 715 petabytes, pero solo tiene 400 compañías. Con lo que si veis el múltiplo, o sea, la división son 1792. ¿Qué hace esto? Pues como veis es el segundo con más volumen. Por lo tanto, media, los periódicos, las televisiones, etcétera, son los que sin duda tienen más volumen y lo pueden tratar mejor. Por lo tanto, la primera pregunta, ¿es relevante para media? Súper relevante. De hecho, se debería estar utilizando ya. Bueno, estos son aplicaciones de Big Data desde los clásicos hasta, y vamos a ver algunos ejemplos ahora. Pero este es el mayor motivo por el que en media se debería utilizar. Ya hay estudios, es decir, Big Data no son nuevas tecnologías. Big Data, Hadoop tiene 9 años de antigüedad. De hecho, si te remontas al white paper que sacó Google, en realidad las tecnologías MapReduce tiene más de 10 años. Es una tecnología antigua. Entonces, es increíble que teniendo esa antigüedad no se esté usando bien. Pero lo bueno de que sea tan antigua es que ya hay casos históricos y muchos estudios de su relevancia. Y en todas las empresas que lo están utilizando bien hay un incremento en ingresos respecto a las que no lo están utilizando bien y en beneficios. Y esto es lo realmente importante y volvemos a la segunda diapositiva. Valor de los datos, obtener valor de los datos. El Big Data, las tecnologías de Big Data obtienen valor de los datos y eso está demostrado, no hay ninguna duda. Por lo tanto, ya no es, y esto será una moda, es una ola, va a caer, estamos en el pico de ruido, es el hype, o va a mantenerse. Esta tecnología se va a mantener. Es una nueva manera de tratar los datos, una nueva manera de obtener valor.
y hay que utilizarlo. Terminaréis utilizándolo ahora, o dentro de 3 años, o dentro de 4 años, pero está aquí para mantenerse y para utilizarlo, porque aporta más ingresos y más beneficios. Bueno. ¿Cómo utilizarlo? Porque después de un escenario apocalíptico, vamos a ver cómo se puede utilizar y cómo lo están utilizando. El primer tema para nosotros realmente importante, que se habla desde diferentes enfoques, pero para nosotros este enfoque es bastante exacto. Ahora mismo, o desde hace más de 5 años, no hay un solo Internet. Internet no es único, eso cambió. De hecho, Internet ahora mismo en el tráfico no es democrático, es decir, dependiendo del servicio que está haciendo uso de Internet, tiene mejor o peor tráfico. Solo hay que verlo pues cuando utilizas voz sobre IP, cualquier medio. Si vas sobre voz sobre IP normal, Skype se va a cortar, se va a desconectar, se va. Y cuando estás viendo una película nunca pasa. Bueno, pues es que no es democrático, está claro. De hecho, no hay un solo Internet. Hay millones de Internet. Ahora mismo se puede decir que hay un Internet por cada persona. ¿Por qué? Porque todas las empresas de Internet lo que han creado es lo que se llama el Bubble Filter. El Bubble Filter lo que hace es personalizar lo que tú ves de Internet para ti. Con lo que te estoy mostrando a ti, un Internet totalmente diferente de la persona que tenéis al lado o de cualquier persona que hay aquí. De hecho, eso pasa en casi todos los grandes actores de Internet actualmente. Y ahí se incluye desde Google. Si yo hago una búsqueda y busco Sudáfrica, pues a mí me va a salir música étnica y a Antonio igual le van a salir temas políticos. Porque yo molo mucho más que Antonio y me gusta... No, porque a mí me gusta la música étnica y entonces me va a salir un Internet diferente al que le va a salir a Antonio. Pero lo mismo pasa con Facebook, porque me va a poner comentarios de mis amigos justo a los que yo he clicado y por lo tanto está personalizando el Facebook que veo. Y lo mismo pasa sobre todo con todos los medios. Washington Post, absolutamente todos están haciendo uso de ese Internet individual, de esos millones de Internet que hay ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer en media es entrar en la burbuja de los usuarios. Es decir, tengo que conocer esa burbuja, ¿qué les gusta? Lo que no podemos es estar en un periódico que tiene, o en cualquier medio que tiene una página principal, una página digital online, y que tenga la misma homepage para todos sus usuarios. Y que navegues y sigas teniendo los mismos contenidos. Café para todos. Pues es que hay gente que le gusta el café, otros el té y otros la manzanilla. Entonces tienes que saber qué les gusta a tus usuarios. Y no segmentando para 10 o 20 segmentos. Para Antonio García Rodríguez, que le gusta el fútbol, el hockey y jugar al mus. Le tendrás que dar contenidos de lo que le gusta. ¿Por qué? Porque tienes que retenerle, porque tiene miles de opciones para navegar y va a ir a las opciones que le están dando más utilidad e información más relevante para él. Y esto no tiene solución. Es así. O os adaptáis a lo que los usuarios quieren ver o con el tiempo desapareceréis porque los contenidos no serán relevantes para los usuarios. Y ahí se ve en los bloggers, en cómo se adaptan, cómo son cada vez más específicos, más concretos, más de nicho, porque van justo a lo que esos usuarios quieren exactamente. Bueno, entonces tenemos que entrar en la burbuja de los usuarios. ¿Cómo crearlo? Bueno, esto es otra de las grandes ventajas de estas tecnologías. Crear una burbuja para usuarios o saber el comportamiento y qué les gusta a tus usuarios hace 5 años, hace 6 años, era tan caro que solo grandes medios en el mundo podían permitírselo. Estábamos hablando de proyectos de millones de euros. Actualmente, crear una segmentación, no uno a uno, pero una segmentación con más de 1000 segmentos, que es lo lógico si realmente quieres personalizar contenidos, personalizar ofertas, etcétera, estamos hablando de proyectos de cientos de miles de euros como mucho. Por lo tanto, ya es posible. Entonces, lo que tenéis es que extender vuestra imaginación y los casos de uso hacia cosas que antes no eran planteables e intentarlo, porque esta tecnología es capaz de hacer en un precio muy razonable cosas que antes eran imposibles. Bueno,
Vamos a ver ahora ejemplos concretos, pero sí que en esta charla, por supuesto, quería hablar de todo lo que es el data journaling, etcétera. Entonces, esto es la definición clásica, es de la Wikipedia, pero bueno, más o menos el data journaling en lo que se basa, que es otra manera de hacer uso de Big Data, en recopilar fuentes de información, recopilar datos y a partir de esos datos filtrarlos, tener aplicaciones, visualizarlos y al final contar una historia, que es un poco en lo que consiste al final el tema de media, ¿no? Hay veces, muchas veces se pone como pretexto para no personalizar la homepage de un periódico o de un medio que hay una línea editorial que mantener. Entonces esa línea editorial pues indica que tiene que haber este artículo principal en la homepage, etcétera. Nosotros respetamos las líneas editoriales, pero insistimos, si no te adaptas a tus usuarios, no se conectarán de nuevo, irán a otros o no tendrás minutos de retención o no funcionará bien. Bueno, hay veces que en vez de partir del dato y crear la historia, se parte de la historia y luego se ponen datos para reforzar la historia, que es otra manera de hacerlo. Pero nosotros estamos ayudando a muchos medios en crear historias a partir de los datos, que es una manera bastante objetiva de publicar noticias. Y para ello, lo primero es poder recolectar todas las fuentes, y todas las fuentes es integrar las redes sociales e integrar la web. Por ejemplo, y eso actualmente es muy posible y relativamente sencillo. Hacer un Google hace 10 años era impensable. Casi nadie lo podía hacer, solo Google y Microsoft y con Bing y con Yahoo, etcétera. Nosotros en lo que es el ciberespacio español, para poder tener noticias, alarmas para empresas, para el IBEX 35 que contratan nuestros servicios, etcétera, tenemos crawleado todo el ciberespacio español en un hosting en Alemania con 120 máquinas. Solo 120 máquinas son suficientes para crawlear, para recolectar el ciberespacio español relevante. Entonces, tener toda esa información y tenerla actualizada minuto a minuto, porque Google tarda en indexar una noticia un día y después de un día una noticia ya no es noticia. Entonces, tener indexado todo el ciberespacio español en tiempo real, que es un decalaje máximo de 15 minutos, ahora mismo es muy sencillo. De hecho, este es un proyecto que hicimos para el grupo Informa, que pertenece al grupo CESTE, para hacer informes de reputación y de alarmas para todas las empresas españolas. Entonces esto ya es muy sencillo, es decir, no penséis que es que hacer un Google es imposible. Bueno, sí es imposible, porque esto tiene truco. Nosotros solo recolectamos el texto, no recolectamos ni imágenes ni vídeos, que es donde está el gran volumen. Pero recolectar todo el ciberespacio español europeo ahora mismo es un proyecto asequible. Es decir, no hay mayor problema, se puede hacer. Y si se puede hacer eso, se puede hacer cualquier cosa. Y a partir de esos datos se pueden generar miles de historias. Nosotros trabajamos para los dos partidos políticos de este país. ¿Por qué? Porque hay que medir lo que la gente dice de los políticos. Que no lo estén siguiendo es otra cosa, pero lo siguen. Lo ven por lo menos. Bueno, tenemos los datos. Tenemos todos los datos, tanto el Open Data como el ciberespacio y las redes sociales. ¿Qué hacer con ellos? Pues otra de las recomendaciones es nuevas formas de visualización. Y este es un tema que no se suele hablar mucho de ello con el tema de Big Data. Pero las nuevas formas de visualizar los datos son a veces casi o más importantes que los datos en sí. ¿Por qué? Porque si yo muestro la evolución, que lo vamos a ver ahora, de una noticia o un hashtag en Twitter, lo quiero ver cómo se mueve en el tiempo y cómo se propaga. Y esa forma de visualización requiere un vídeo, porque requiere movimiento, porque estamos dando no información en 2 dimensiones, sino información en 2 dimensiones, porque el papel es plano, pero también con el tiempo. Entonces, se requieren nuevas fórmulas de visualización. Tenéis que experimentar con nuevas formas de visualizar los datos. Esta es antiquísima, pues nubes de tag. Pero da mucha información y es bastante relevante. Nosotros nos han contratado todo tipo de, iba a decir tonterías, pero en realidad son cosas curiosas. Para estudios, yo recuerdo uno de ellos que era curioso, ¿a qué tienen más miedo los adolescentes? Y en España, después de crawlear las redes sociales, y el que salía grande era a que mi madre entre en mi cuenta de Facebook. Pues ese es su miedo. Pero es que esa información, si lo ves así de grande, dices, pues fíjate, es que
este es el principal temor de los adolescentes. Se ve muy bien y son otras maneras de representarlo. Pues usémoslo, ¿no? Ese era muy sencillo. Este es un gráfico de fuerzas. Aquí tenemos un tema de minería de redes sociales, esto es Twitter, para el tema de Fukushima. Entonces aquí se ve, por ejemplo, es una manera de representar quién genera los tweets, quiénes son los influencers, quiénes son realmente relevantes. Y, por ejemplo, hay una cosa curiosa que se ve aquí en estos gráficos de fuerza y es que hay gente que genera los tweets o la noticia, pero hasta que no llega un difusor, no viraliza. Por lo tanto, ¿quién es más importante para un medio? ¿Llegar a un acuerdo con el que genera la noticia o con los difusores de vuestro sector? Con los difusores, con los influencers, con estos puntos grandes. Si tú consigues que Guy Kawasaki, que es uno de los gurús de todos los temas de marketing y redes sociales, retuitee tus tweets, tu reach va a multiplicarse por 1000, no por 10, por 1000. Entonces, poder seguir gráficamente cómo se propaga la información en Internet es muy importante. Nuevas formas de visualización. Si no lo ves así, no te haces una idea. Realmente verlo en movimiento, en realidad hoy teníamos 20 minutos y no me he dado tiempo, pero en nuestra página podéis ver todos estos vídeos. Es realmente impresionante cómo se propaga la información en las redes sociales. Este es otro ejemplo de visualización. Aquí se está viendo, creo que era lo de las protestas del 15N, en diferentes ciudades, Nueva York, Madrid, Barcelona, y se va viendo cómo se van tuiteando cosas de esas manifestaciones que hubo y cómo la gente se iba moviendo. Entonces ves en Barcelona cómo se movían por las Ramblas y cómo la gente ya cuando se concentraba empezaba a tuitear más, etcétera. Pues son nuevas maneras de ver la información, pero te aportan muchísimo valor. Por lo tanto, no es solo datos, son nuevas maneras de mostrar la información. Y las hay pues mucho más novedosas que esas maneras. Bueno, motores semánticos. Los motores semánticos están muy ligados a los temas de Big Data. ¿Por qué? Porque estamos hablando de información no estructurada. Entonces, la información no estructurada principalmente es texto o voz que se coge de los call centers, se pasa a texto. Y una vez que está como texto, tienes que analizar. ¿Cómo lo analizas? Semánticamente, porque un documento no lo entiendes. Puedes buscar palabras, pero eso es una manera, pues digamos que muy burda, de utilizar documentos. Lo mejor es utilizar motores semánticos. ¿Los motores semánticos son exactos? No, no lo son. ¿Qué acierto tienen? Pues si utilizas un buen motor semántico, y un buen motor es algo bastante complejo, tienen aciertos de en torno al 70%. Por lo tanto, lo que no hay que hacer, y esa es otra de las recomendaciones, porque nosotros hemos hecho muchísimos paneles de clipping para grandes medios y grandes agencias, una de ellas, por ejemplo, el grupo Havas, nunca muestres un análisis semántico de clipping, porque de cada 10 comentarios que haya, en 3 va a fallar, porque los motores semánticos no son exactos. O supervisa un humano los comentarios o el análisis semántico que se haya hecho de una información. Todo ese clipping para asegurarse que esos 3 no fallan, o esos 3 que fallan van a echar abajo la credibilidad de todo tu análisis y van a fallar. Por ejemplo, si estoy buscando información de Orange o de cualquier político, de Bush, y muestro un comentario que habla de Bush como arbusto de la selva del Amazonas, pues queda bastante ridículo y todo tu análisis semántico de comentarios y noticias por Internet se viene abajo por un simple comentario. Entonces, mucho cuidado con el clipping. ¿Cómo funcionan los motores semánticos? Agregando la información. Si tienes mucho volumen, agregas y haces estadísticas, aunque fallen 3 de cada 10, al hacer agregaciones, los 7 que sí que aciertas te van a dar una idea muy real de lo que se está diciendo y qué se está diciendo. Entonces, motores semánticos, sin duda es una manera de analizar la información que hay por Internet, pero con cuidado. Redes sociales, también lo hemos estado viendo, cualquier red social, Twitter, Facebook, cada vez se usa más, por ejemplo, en las televisiones, estar viendo un programa y qué se dice por Twitter y te lo enseñan abajo. Bueno, pues es una buena manera de empezar. Eso en medios digitales, pues es muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces, tener canales de Twitter y estar viendo el pulso, qué se dice de las noticias. Por ejemplo,
Si yo en mi página principal tengo noticias del Mundial de Fútbol, pues voy a mostrar un reel de Twitter en tiempo real mostrando qué se está diciendo del fútbol en ese momento. Es que eso es súper sencillo. Yo no entiendo por qué en muy pocos medios digitales se está utilizando. Para nosotros Twitter es la manera de dar información más rápida que existe, sin ninguna duda, mucha más rápida que Facebook, etcétera. Entonces, para micronoticias, para tiempos de 10 minutos, Twitter es la fuente. Pues integrad Twitter en vuestros medios digitales. Content crawling está claro. Actualmente nosotros recopilamos información para muchísimos clientes, para hoteles, para viajes, para los sectores más grandes. Por lo tanto, puedes hacer scraping o crawling de cualquier contenido. Por ejemplo, yo recuerdo uno de los proyectos más bonitos para Fórmula 1, recoger una de las cadenas de televisión, no voy a decir cuál, pero ganó los derechos para retransmitir la Fórmula 1 y lo que nos pidió es hacer contenidos especiales acerca de la Fórmula 1, pero automáticos. Entonces, ¿qué hacíamos? Recogíamos todas las noticias que había de Fórmula 1 en España y en los medios más relevantes y se mostraban agregados. Pues eso es muy sencillo de hacer, tipo lo que hacía la información, pero bueno, el trabajo. Bueno, ejemplos relevantes. Y ahora ya hablamos de esto del Babel Filter, ¿qué produce? Pues esto es lo que produce. Yahoo fue el primero de los primeros en utilizarlo y es para nosotros una de las compañías que mejor uso hace de Big Data. Y sigue haciéndolo. Aquí estamos hablando de un proyecto de más de 7 años. Insisto, Big Data es antiguo. Big Data no es una nueva tecnología, es algo antiguo. ¿Qué consiguieron? Lo que hicieron fue personalizar su página para cada usuario que se conectaba. Para hacer eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Todo el Dark Data este famoso, que suena a la guerra de las galaxias, pero no, simplemente es los datos oscuros, los que no se están guardando, los clics, el movimiento del ratón por la pantalla de los usuarios. Lo primero que tienes que hacer, todos esos datos los guardas en un sistema Big Data. ¿Por qué? Porque el terabyte en un sistema Big Data es súper barato. Entonces ahora sí que puedes guardar toda esa información. Todo lo que hagan los usuarios en la página. Una vez que lo has guardado, lo identificas por cookies, que como se ha contado muy bien ahora mismo, nadie lee lo de los cookies y les das a aceptar sin haber leído qué cosas van a hacer con tu información. Bueno, identificas ese comportamiento de los usuarios en tu página web o por cookie o por usuario registrado. Una vez que lo tienes identificado, aplicas algoritmos. Todo el tema este de predictivo, de machine learning, etcétera. Y con los algoritmos lo que consigues es hacer clustering de usuarios. Clustering de usuarios de 10.000 a 1.000, a 100, a 20. No se puede hacer uno a uno. ¿Por qué? Porque afortunadamente en España la ley de protección de datos nos protege y los derechos de los ciudadanos están mucho más protegidos que en Estados Unidos. Que realmente los derechos de los ciudadanos con la ley pues, no están nada protegidos. Pueden hacer cualquier uso de ellos. Pero en España sí que están protegidos. Por lo tanto, ni siquiera podemos cruzar o hacer clústeres de datos de tal manera que por 4 variables podamos identificar que esa persona era Antonio García. Ni siquiera te permite la ley hacer eso. O sea que puedes hacer segmentación hasta determinado volumen de personas. Pero una vez que has hecho esa segmentación, ¿qué hace el sistema Big Data? Un vector de recomendación de contenidos y un vector de recomendación de publicidad. Con lo que varía la página. La próxima vez que el usuario se conecte, le va a mostrar los contenidos que a ese usuario le son relevantes. Estoy creando el Babel Filter. No solo los contenidos que le son relevantes, sino la publicidad que le es relevante. ¿Qué estoy consiguiendo ahí? Conversiones. ¿Cuáles son las estadísticas de Yahoo? Links recomendados, que es una forma para ellos. Esto es retorno directo. Esto es conversión. 79% más de clics. En noticias de interés, 160% más de clics. Más del doble. Y Top Search, que al final es el negocio de uno de los negocios de Yahoo, 43% más de clics. Y estamos hablando del inicio de Big Data. Esto, insisto, tiene 7 años. Big Data es de algo antiguo. No estar utilizando algo como esto en medios después de 7 años es estar luchando con piedras y palos frente a gente que tiene espadas láser y
y cañones. O sea, es así. Luego hay que actualizarse. Estos son algunos de los ejemplos, cosas un poquito más extrañas que nos han pedido. Uno de ellos, por ejemplo, monitorizar lo que hacen vuestros usuarios. ¿Cuál es el problema de los sistemas de contenidos normales? Que solo guardan la información cuando finaliza. Es decir, si yo hago una compra, al finalizar la compra se guardan mis datos. Pero si esa compra la interrumpo a la mitad, esos datos no se guardan. Porque no ha habido una transacción completa. Lo mismo pasa en cualquier aplicación, en cualquier visualización que hagamos. Por ejemplo, en vídeos. Entonces, si un vídeo se corta muchas veces, no se da como visualizado. Pero a veces es más importante saber en qué punto los usuarios cortaron el vídeo que si lo vieron entero y cuántos usuarios han visto mis vídeos, que al final pues es una especie de tema no relevante del todo. ¿Por qué? Porque si cortaron en un programa, cortaron justo cuando metiste una cortinilla de anuncios o justo cuando salió tal persona o tal personaje, todo eso se utiliza y se está analizando continuamente en todos los canales, en todas las series americanas para saber a qué personaje se van a cargar en el próximo capítulo. Y es que eso es información relevante, por lo tanto tenemos que guardar qué ven y en qué momento cualquier transacción se corta. Y todo eso son sistemas de logs. Y este es otro tema que es sencillísimo. Todas las máquinas, todo lo que utilizáis para los medios digitales genera logs. Cogiendo esos logs se puede transformar en todo tipo de información útil. De hecho, con los logs, en parte, se puede hacer lo que hemos visto antes, todo lo que es Behavioral Customization, personalización por comportamiento, sin necesidad de poner un píxel transparente y tener todos los datos guardados de la navegación. Por lo tanto, gestión de logs, importantísimo. Y a partir de ahí vais a encontrar, seguro, con un análisis medio o profundo, Big Insights, que al final es de lo que va esto, ¿no? Cosas que aporten valor. Bueno, otro tema, por ejemplo, importante, aplicación de los motores semánticos muy sencilla. En los medios tenéis muchísima información, muchísimos artículos. De hecho, tenéis un histórico brutal. Sois como el sueño de una empresa de Big Data, realmente. ¿Qué ocurre? Que no está, muchas veces esa información no está tagueada, porque está tagueada por personas. Entonces, si alguien busca noticias o información de galgos irlandeses, que no penséis que existe, porque me lo acabo de inventar, pero si busca información de galgos irlandeses, seguro que va a haber cosas en la biblioteca de artículos que tenéis, pero como no está tagueado no lo van a encontrar. Con los sistemas de Big Data se está analizando la información del Washington Post, que sí que tienes ahí petabytes de información, tagueando automáticamente todos los artículos. ¿Cómo se hace? Estas cosas se combinan motores semánticos con unos temas de desambiguación que utilizan la Wikipedia para poder, cuando se está hablando y pongo el mismo ejemplo, de Bush, dependiendo del contexto del artículo, saber por la Wikipedia si es Bush el arbusto, Bush el político, el padre o incluso el hijo. Para hacer todo eso, ¿qué se hace? Se baja la Wikipedia, se analiza, se utilizan los motores net, se crawlea absolutamente todos los contenidos y se analizan todos los contenidos del periódico y se taguean automáticamente. Pues esto lo están utilizando muchos de los medios españoles. Y esto es súper sencillo, son servicios SaaS, es muy, muy fácil utilizar. Y aquí no quiero hacer publicidad, porque no quiero hacer publicidad en nuestra empresa en esta charla. Lo que quiero es hacer publicidad de Big Data. ¿Por qué? Porque, insisto, estamos luchando con piedras y palos frente a gente que tiene pistolas láser. La publicidad offline. Este es un tema muy importante. Uno de nuestros grandes clientes es el Corte Inglés y ahí se está intentando transformar del mundo físico al mundo digital. Y esto lo hemos visto continuamente. Conversión del mundo físico al mundo digital. Empezamos con las agencias de viajes. Eso era un tema de supervivencia. De hecho, las que lo hicieron bien, por ejemplo, Alcon Viajes, Globalia, subsisten. Y las que no lo hicieron bien, desaparecieron. No voy a hablar de las librerías y de Amazon porque es un tema incluso triste. Pasa lo mismo con los bancos. Los bancos se están transformando digital, pero muchísimo más los medios. Los medios se tienen que transformar del papel y del mundo físico al mundo digital. No tiene solución.
y tienen que buscar nuevas fuentes de ingresos, porque la venta de periódicos y la venta de revistas baja, y la venta de publicidad baja incluso más. Por lo tanto, hay que buscar nuevos medios. Nosotros en nuestras conversaciones con el Corte Inglés, sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo, casi todos los sectores digitales, de una manera u otra, terminarán vendiendo, haciendo e-commerce en sus páginas, porque es una fuente de ingresos directa y fácil, por cupones, por descuentos, por como sea. De hecho, nosotros lo hemos utilizado en medios, sin duda es una de las mayores fuentes de ingresos. Hay que hacerlo bien. ¿Pero qué tenéis para hacerlo bien? Que conocéis a los usuarios mejor que nadie. Porque si un usuario lee una noticia de pájaros, es que le gustan los pájaros y por lo tanto le puedes hacer publicidad de comida para pájaros. Y si es de submarinismo, es que le gusta el submarinismo. Luego, casi todos los medios de aquí a 5 años van a terminar haciendo e-commerce. Y esto es una nueva fuente de ingresos. ¿Y por qué quería comentar esto? Porque hay que pensar fuera de la caja. Estamos en una caja y mientras pensemos dentro de ella, no vamos a transformar nuestra empresa al mundo digital y no vamos a salir del problema en el que estamos. Hay que pensar fuera del entorno en el que estamos. Nuevas ideas imaginativas. Y esta tecnología te permite implementarlo de manera muy sencilla. Marketing offline. Hemos hablado de behavioral comportamiento, personalización por comportamiento para el mundo online, pero lo mismo pasa para las newsletters y el email marketing. Y cada vez es más importante porque estamos hablando de permission marketing. Ya la publicidad intrusiva de, venga, en una página, publicidad, los usuarios no hacen caso. Permission marketing. Cada vez hay que utilizarlo más y mejor. Para eso tenéis que personalizarlo. Mandarle una newsletter al usuario, como sabéis mucho de él, y se puede cruzar actualmente qué usuario es al que se lo estás mandando y cuál es su email, mandarle una newsletter con los contenidos y las cosas que son relevantes para ese usuario y las ofertas que le son relevantes. Y esto se puede utilizar de manera muy sencilla, insisto. Todo esto son soluciones SaaS, y hay muchas. Buscadores. Este es como el Easy Big Data. No hay nada más fácil en Big Data que hacer un buen buscador. De hecho, Google es un muy buen buscador. En general, los grandísimos sistemas de información con muchísimo volumen lo que utilizan son motores de búsqueda. Pues los motores de búsqueda de muchísimos de los medios españoles no funcionan bien. Buscas algo y hay artículos y no lo encuentran y no te lo muestran. Pues por favor, corregidlos, porque es que esta tecnología ya no es antigua, es casi prehistórica. Entonces, tener un buen buscador de palabras, de texto libre en cualquier documento es algo sencillísimo. Y no quiero dar malas noticias, son buenas noticias. Es muy sencillo tener un buen buscador actualmente. ¿Cuál es el pequeñito problema? Quizás cambios de cultura o conocer las fuentes del medio, pero tecnológicamente todas estas cosas son muy sencillas de implementar actualmente. Bueno, sumario, después de este escenario de Mad Max. Esto no consiste en hablar de Big Data como tecnología o como una moda o como... Consiste en de los datos y quitarlo de Big. Simplemente de los datos que tenéis y más bien de los que podéis tener, obtener valor. Nada más. Entonces pensad en cualquier caso que pueda aportar valor a esos datos que tenéis o que podéis tener. Cosas muy rápidas. El Dark Data, el Behavioral Customization, el Bubble Filter, crearlo, empezar a crearlo, aunque sea una de las cosas buenas de la personalización para usuarios es que no tienes que hacerlo de toda tu página principal o de todo tu site, que a veces es hacer un arco de iglesia, lo puedes hacer solo una sección, la de destacados, solo la de destacados, y solo cambias eso, y ves cómo funciona, y vas mejorando los algoritmos, y cuando estés contento y tengas un 89% más de clics, extiendes eso al resto de tus páginas. Bueno, pues ya está. Ya se ha empezado y es una manera muy sencilla de empezar. Data Journalism. Otro de los temas que se facilita enormemente con estas tecnologías. Nuevas formas de visualizar los datos. Importantísimo también utilizarlo. Y en general, sobre todo, abrir vuestra imaginación, salir de la caja, pensar fuera de lo que habéis estado haciendo hasta ahora. Porque realmente
el mundo de medias se tiene que reinventar. Tiene que pasar del mundo físico al mundo digital y Big Data aquí es una gran ayuda. Entonces, sin más, por favor, utilizarlo. Gracias.